nunca se preocupó por obedecer al mensaje. Pasó el tiempo y cayó enferma a un hospital. En el hospital, demasiado grave, aquella mujer entonces mandó a llamar al pastor y algunos hermanos para que fueran y oraran por ella. Empezaron a predicarle la palabra, a visitarla, pero aquella mujer estaba bastante complicada. En medio del temor, aquella mujer le dijo al pastor: quiero bautizarme. El pastor entonces habla con los médicos, pregunta qué posibilidades habían de poder sumergir a esta mujer en las aguas. Los médicos le dicen que en la situación en la que ella se encontraba era imposible. Así que el pastor se encontró en una encrucijada y no sabía qué hacer, pues aquella mujer deseaba bautizarse, pero a causa de la enfermedad no podía. Un día el pastor en la mañana madrugó y en oración le dijo al Señor: Señor, esa mujer quiere bautizarse y no la puedo sumergir, yo voy a bautizarla por aspersión. El pastor madrugó y se dirigió al hospital, y llegando al hospital aquella mujer murió. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar en nuestros pies, tenga la bondad, vamos a leer la palabra del Señor. En 1 de Timoteo capítulo 4, el verso número 16. Le damos la bienvenida también a todos los amigos en este lugar. Siéntase cómodo y siéntase bienaventurado por el hecho de estar ahí en esa silla. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso número 16, dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué tal si leemos más fuerte todos a una misma voz? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos y pidámosle al Señor la iluminación de su bendita y santa palabra. Soberano y eterno Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche por tu presencia en este lugar, por tu misericordia, Jesús, por tu fidelidad a tus promesas. Gracias porque estás aquí con nosotros. Ayúdanos a creerlo y a tener conciencia de tu presencia en este lugar. Permítenos entender que esta tu palabra, Señor, de alguna manera, Señor Dios mío, puede ayudar a alguien, Señor Jesús, puede ayudar a alguien necesitado de tu presencia, Señor, puede levantar al caído, Señor, puede restaurar al que tiene su vida, Señor, en ruinas. Permite, Señor Jesús, la inspiración y permite que los corazones, Señor Dios mío, con buena voluntad sean abiertos para atesorar, Señor Dios mío, esta semilla poderosa del mensaje de tu palabra. Amén y amén, hermano, digamos gloria a Dios. Salude al hermano que tiene a su lado o al amigo y siéntese, tenga la bondad. Hay temas que a veces no predicamos porque consideramos que son temas que ya la iglesia los debe de saber de sobra, pero nos olvidamos que el mensaje de la palabra de Dios en cierta manera es una repetición continuamente. Amén. Y predica este evangelio. Hace más de 2000 años se viene predicando este evangelio y sé que en muchas ocasiones usted ha escuchado el mensaje acerca de algún tema en específico repetitivamente. Eso no invalida el mensaje.
Eso lo que hace es recordarnos que necesitamos tener muy pendiente el mensaje de la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a tratar el tema acerca del bautismo. Amén. Si bien es cierto, los hermanos ya bautizados con años de anterioridad pueden tener conciencia, pero también vienen personas nuevas, ¿verdad? Recién bautizadas, o los amigos que de pronto necesitan tener claridad acerca de por qué aquí bautizamos en cierta manera. Así que me llama la atención lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Él le dice: Timoteo, ten cuidado de la gente. ¿Qué le dice? Ten cuidado de ti mismo. Mucho cuidado. No es de las personas, no es del vecino, no es de las cosas externas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Eso como que nos lleva a pensar de que el enemigo puede estar más cerca que lo que nosotros pensamos. Ten cuidado de ti mismo. Y le dice: y de la doctrina. Es importante, hermanos, la doctrina bíblica, que nosotros la tengamos clara, porque esta es la que nos da a nosotros fundamento. Te dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y escucha el resultado, y le dice: persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado de ti mismo, en la doctrina. Y le dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, pero también a los que te oyeren. Al observar un edificio de pequeño o de gran tamaño, hecho con las condiciones legales por los entes de control, cualquiera de los dos deberá contar con una estructura suficiente, sea el edificio pequeño, sea el grande, capaz de soportar el peso de personas, de muros, de enseres, etcétera, etcétera. Lo cual generará un gran peso en la estructura. Todas estas cosas, pero han sido hechos para poder soportar. Si está bien fundamentado tal edificio, soportará no solo su mismo peso, sino también el peso de algunas otras cosas más. Asimismo, nosotros consideremos que, a diferencia de muchas denominaciones, que el bautismo, más allá de ser simplemente un acto de obediencia, dicen algunos, es un acto trascendental para la vida eterna. El Señor Jesús dijo en San Marcos capítulo 16, el verso número 15 y el verso 16 dijo el Señor: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere será condenado. Sin pretender salirme del tema, pero es menester comprender cuál fue ese nombre que Dios reveló a la humanidad para su salvación. Y para ello mencionaré 3 profecías bíblicas del Antiguo Testamento muy conocidas, las cuales nos dará a luz el tema del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Una de ellas es Isaías, el capítulo, vamos a leer Isaías capítulo 7, el verso número 14. La Biblia dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel. Vamos a leer 2 en Isaías capítulo 52, a partir del verso número 4, dice:
Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre, dice el verso número 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿qué dice? Y aquí estaré presente. Porque yo mismo que hablo, dice Jehová, y aquí estaré presente, pero mi pueblo sabrá mi nombre. En San Mateo capítulo 1, no es un tema de unicidad, pero es importante tener en cuenta estas profecías y el cumplimiento de estas profecías para entender la importancia del nombre. Timoteo capítulo 1. En San Mateo, capítulo 1. Si usted se lee la historia a partir del verso número 18, se dará de cuenta acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero a partir del verso número 21, dice la Escritura: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Si usted lee con antecesión, se dará cuenta que el que le dice a José estas palabras y le pone el nombre al niño fue el ángel. Así que no fue María ni Jesús los que decidieron en ponerse de acuerdo en qué nombre habrían de ponerle a aquel niño que habría de nacer por obra del Espíritu Santo, sino que ya el nombre venía del cielo, el cual le dijo a José: y dará a luz esa mujer, la cual quedó encinta y de la cual tú quieres escapar. Esa mujer lo que tiene concebido es del Espíritu Santo. Esa mujer dará a luz y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que qué importante entender de que ese nombre vino del cielo. Ese nombre nadie se lo acomodó al Señor Jesucristo, sino que ya venía desde el cielo. Verso 22 dice: todo esto aconteció, escuche bien, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que el nombre del Señor Jesús significa salvación. ¿Qué significa? Salvación. Usted le dicen: ¿qué significa el nombre de Jesús? Significa salvación. Y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En resumen, y como punto o foco a lo dicho y lo que trataremos en adelante, es importante que analicemos este versículo, Hechos capítulo 4, verso número 11 y 12, para que le pongamos foco a lo que dice allí. La Biblia dice: ese Jesús, a partir del verso 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro, hablando de Jesús, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No sabemos si por encima de los cielos que haya, pero la Biblia dice que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos. Amén. Sino en el nombre de Jesús. Vamos a tratar dos bloques. En el bloque número 1 vamos a tratar 3 preguntas. Número 1 es: ¿en qué nombre debemos ser bautizados? Número 2, ¿para qué es el bautismo en el nombre del Señor Jesús específicamente? Número 3, ¿cuál bautismo es más coherente con las Escrituras? ¿El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O el bautismo en el nombre del Señor Jesús? En el bloque número 2 hay 3 preguntas que dicen: si el bautismo es indispensable para la salvación. Es preguntas que algunas personas se hacen. ¿Qué pasó con el ladrón que murió al lado del Señor Jesús en la cruz? Número 2, el bautismo es solo para los judíos, dicen algunos, porque ellos no habían creído en el Señor Jesús y lo rechazaron. Número 3, si el bautismo es para perdón de pecados, ¿por qué Jesús se bautizó? En el bloque número 1, entonces, ¿en qué nombre debemos ser bautizados? Fácil, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 38, la Biblia dice: Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese. Escuche bien. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, puso las cosas en orden. Esto no se trata de correr al charco, de correr al lugar donde se van a bautizar las personas. Recuerden que cuando se iban a bautizar en el bautismo de Juan el Bautista les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pedro dice: arrepentidos. Primero arrepiéntase, luego bautícese en el nombre del Señor Jesús. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, a partir del verso 44 al 47, la Escritura dice, Lucas 24, del 44 al 47, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Que se predicase ¿en qué? En su nombre. Hay que predicar en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a mirar la pregunta número 3. ¿Cuál bautismo es más coherente con las Escrituras? ¿El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o el bautismo en el nombre del Señor Jesús? Y vamos a hablar acerca de esto porque hay un versículo, ¿verdad?, que habla acerca del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces tratamos mucho estos temas en las refanes, en los lugares donde estamos evangelizando, pero a veces poco lo tratamos acá en la congregación. Y creo que a veces los hermanos también necesitan tener claridad sobre este tema, y también los amigos que nos acompañan. Amén. Así que si usted dice: yo ya sabía eso, bueno, gloria al Señor, está repasando. Para un buen estudio hermenéutico, la hermenéutica significa la técnica de la interpretación de los versos.
Sobre el tema del bautismo, es menester analizar los textos sin tener ningún prejuicio ni concepción. Cuando uno va de alguna manera a tratar un tema, es muy importante uno no estudiar el tema pensando que yo soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y voy a condicionar lo que la Biblia dice de acuerdo al pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Creo que nosotros no estamos regidos por el pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, estamos regidos por los pensamientos del Señor Jesús. Amén. Por eso es que al estudiar estos temas es bueno no estar libre de cualquier prejuicio que lo lleve a uno a considerar algo que no dice la Biblia. En la Biblia podemos leer que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, a partir del verso número 19, dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a la vez, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, 38 dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, según los que saben de hermenéutica, los textos tienen que ser contextualizados para poder comprender cuál verdaderamente es su significado o qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, si usted lee en Génesis capítulo 1, el verso 26, la Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad? Entonces algunos dicen, mire que el Señor está diciendo, hagamos. Y entonces algunos se atreven a decir, estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cierto? Pero el verso número 27, el cual es el contexto del verso, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces ya en el verso número 27 no dice, y crearon al hombre, sino que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, no los crearon. Varón y hembra los creó. Así que es importante el contexto del tema para poder comprender de qué se está tratando. Algunos dicen que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto y difícil entonces de explicar. Así que mediante este principio trataremos de socializar y contextualizar estos dos versículos tan controversiales para muchos. Hoy por hoy muchas denominaciones pues bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, verso 19 entonces dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Analicemos primero el texto y luego entonces lo contextualizamos. Dice, por tanto, id. Eso de id es un mandato que el Señor Jesucristo está dando. Es un mandato retórico. Por tanto, id, le está diciendo a los discípulos, id y hacer discípulos, pero dice bautizándolos en el nombre. Es importante entonces resaltar, por tanto, id, un mandato, hacer discípulos, y dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, Padre, aunque algunos quieran defender la teoría de que el Padre es un nombre, Padre es un título y no es un nombre. Yo soy padre. Para los que no conocen a Helen, ella es mi hija. ¿Dónde estaba? Por ahí está. Yo soy el padre de Helen y de Steven, que está atrás. Yo soy padre, pero yo tengo un nombre y mi nombre es Henry. Así que padre es un título, pero no es un nombre.
Entonces el mandamiento era bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Yo también soy hijo, pero yo tengo un nombre, mi nombre es Henry. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu es un sustantivo. Así que no se debe de perder el foco al cual Jesús quiere hacer referencia, y es que si bien aparece la expresión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, los discípulos debían de hacer discípulos y bautizar era en el nombre. Jesús les dijo bautizándolos en el nombre. Amén. ¿Sí están leyendo? En el nombre. Algunos simplemente pasan de largo sin comprender que Jesús pidió bautizar en el nombre. Y leen la escritura de largo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Sí ven? La Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús les dijo bautizándolos en el nombre. Jesús les estaba pidiendo un nombre a los discípulos. Ahora bien, no es sano pensar, como algunos inclusive me lo han dicho a mí, que ¿quién tiene más autoridad, Jesús o Pedro? Porque pues Jesús dijo que debían de bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por allá Pedro dice que se debían de bautizar en el nombre de Jesús. Entonces algunos ignorantemente dicen, ¿quién tiene más autoridad, Jesús o Pedro? Bueno, la escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso número 16. 2 de Timoteo 3, 16, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Así que nosotros no debemos de pensar que Jesús dijo una cosa y Pedro hizo otra. Amén. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, verso número 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es decir, que ahí en el monte donde Jesús les había ordenado, donde Jesús se reunió con sus discípulos después de la resurrección, ahí estaban los discípulos del Señor, incluyendo al apóstol Pedro, el cual estaba muy pendiente de las palabras de Jesús. Y fue precisamente unos cortos días después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, donde el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que el apóstol Pedro, unos días después que Jesús dijo las palabras de ir bautizar, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unos días después fue que Pedro se paró y dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, y dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Qué bueno que la Biblia, siempre tan completa, diga que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y me llama la atención eso, porque si algunos quieren decir que el apóstol Pedro se equivocó, si algunos quieren decir que el apóstol Pedro hizo algo diferente, qué bueno que la Biblia denote que el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando dijo esas palabras. Eso para que no hayan dudas acerca de que esas palabras no fueron de humana sabiduría, sino que vinieron del Señor. Así que no son dos mensajes diferentes. El nombre del cual el Señor Jesús hacía referencia, Pedro lo estaba dando a conocer.
Pedro entendió las palabras perfectamente del Señor Jesús y simplemente estaba cumpliendo al mandato del Señor Jesucristo. Ahora bien, entendiendo que la encomienda del Señor Jesús era un mandato, un mandamiento, reflexionemos en lo siguiente. Usted, por ejemplo, quiere hacer unos huevos cocinados en casa y usted pone a calentar el agua hirviendo y entonces usted le dice al hijo suyo que vaya a la tienda y que traiga los huevos porque no tiene huevos en la casa. Y entonces el hijo se fue pensando en los huevos y trajo cebolla de huevo en vez de los huevos. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Si usted echa esas cebollas de huevo allá en esa agua que tiene hirviendo, no va a recibir el mismo resultado que usted esperaba. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Algunos dicen, no importa, ustedes bautizados así, nosotros así. Aunque parezca ser lo mismo, no es lo mismo. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es el mandato bíblico y en el cual nosotros somos bautizados. Si el Señor Jesucristo como mandato envía a bautizar en el nombre, espera que los discípulos pues bautizaran en el nombre y que no se equivocaran y dieran un mensaje diferente. Pero creemos que los discípulos escucharon bien y aparte de escuchar bien estaban inspirados, porque esa obra no era obra humana, sino que esa obra era obra del Espíritu Santo. Y por eso es que en Hechos capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, miren lo que dice la Escritura a partir del verso número 4 al 17. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande, por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Así que no fue solamente lo que el apóstol Pedro predicó, sino que la iglesia se empezó a educar y a creer de que el bautismo era en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, no le voy a leer toda la historia porque es muy larga, usted se la lee en su casa, pero voy a leerle a partir del verso 44 hasta el 48. La Biblia habla de Cornelio, el cual era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios. La Biblia dice que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Era un hombre de alguna manera de buen testimonio.
Pero este hombre con todo y con ello necesitó escuchar el evangelio del Señor Jesús y necesitó bautizarse en el nombre de Jesucristo para la salvación, para el perdón de sus pecados. Así que a partir del verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre los gentiles. Algunos creían que era solo para los judíos, no, también para los gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle, verso 48, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que fueron bautizados los gentiles también en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo número 19. Vamos a leer a partir del verso número 1. La Biblia dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Él les dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron bautizados en el nombre de Jesús? Los seguidores de Juan el Bautista, que ya habían sido bautizados anteriormente, pero que necesitaron bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 22. Para ir agilizando, el apóstol Pablo está hablando acerca de su conversión, está dando su testimonio, pero en el verso número 12, el apóstol Pablo dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, verso 13, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pero en el verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Invocando qué? Su nombre. Así que el apóstol Pablo también fue bautizado en ese nombre, que es sobre todo nombre. Alabanzas al Señor Jesús. Así que no eran dos mensajes diferentes, era el mismo mensaje. Hagan discípulos y bautícelos en el nombre
que es sobre todo nombre. De alguna manera eso fue lo que Jesús les quiso decir. Bautícelos en el nombre. Pero ese nombre es el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y como no hay contrariedad en las Escrituras, por eso es que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién tenemos que tener nosotros edificación? Bueno, tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y el apóstol Pedro fue un apóstol, amén. Y él fue el que dijo que nos debíamos de bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, nosotros no somos bautizados, como manda la religión. Nosotros somos bautizados como manda nuestro Salvador. Amén. Nosotros somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Para ir terminando, si el bautismo es indispensable para la salvación, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? Algunos dicen, bueno, ustedes dicen que el bautismo es necesario para la salvación. Es implícito que la persona se bautice en el nombre de Jesús para la salvación. Pero me parece a mí que se desconoce que el que estaba en la cruz, colgado, precisamente estaba con el Salvador. ¿Amén? Estaba con Dios manifestado en carne. Y que el bautismo que practica la iglesia, porque usted me dirá, eso no es una respuesta. Bueno, el bautismo que practica la iglesia fue después de la resurrección de Jesús. Téngalo claro. El bautismo que practica la iglesia es el bautismo que se fomentó después de la resurrección del Señor Jesús en boca del mismo Señor Jesucristo. Así que en ese tiempo no existía el bautismo en el cual usted y yo somos bautizados. Amén. Y por eso es que el Señor, el Salvador del mundo, le dijo allá, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén, porque estaba con el mismo Señor. Así que no es problema el hecho de que el Señor haya salvado a esta persona. Número 2, el bautismo es solo para los judíos, porque ellos no habían creído en el Señor Jesús, dicen algunos. Ya leímos en Hechos capítulo 10 que Cornelio y su familia eran gentiles y que también se bautizaron en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Así que no era solamente para los judíos, sino que también es para los gentiles. Algún amigo dirá, ¿y quiénes son los gentiles? Bueno, los que no son de Israel, los que no hacen o no pertenecen a la nación de Israel. Todos los que nacimos en otros lugares somos gentiles, pero para nosotros también es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Otros dicen, si el bautismo es para perdón de pecados, ¿por qué Jesús se bautizó? Si Jesús no tiene pecados. Bueno, precisamente porque el bautismo para perdón de pecados es para nosotros. Es para el bautismo después de la resurrección del Señor Jesús. Jesús no se bautizó para el perdón de sus pecados. Jesús se bautizó de alguna manera en obediencia, en cuanto a, la Biblia dice que lo debíamos de hacer por obediencia en cuanto a la justicia. Recuerde que Juan llamó a todos a bautizarse y cuando Jesús se le acerca, Juan se rehúsa y le dice, yo necesito que tú me bautices a mí y tú vienes para que yo te bautice. El Señor le dice, hazlo porque es necesario pues que cumplamos toda justicia. Así que el Señor Jesús no se bautizó para el perdón de pecados, porque Él era justo y era santo. Amén. Amén. Estemos en nuestros pies, tenga la bondad
El bautismo que nosotros hemos recibido, hermanos, déjenme decirles algo muy glorioso y muy grande. Algo en lo cual nosotros debemos de sentirnos felices y contentos. Más sin embargo, quiero concluir con esto. Hermanos, si me ayuda ahí con unas noticas. Hemos sido bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Pero puede ser que alguien diga: yo también soy bautizado en el nombre de Jesús, pero le he fallado al Señor. Y yo le quiero confesar, yo también le he fallado al Señor. Alguien podrá decir: hermano, yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero la verdad, pequé delante del Señor. Se me acercaba un joven esta semana y me decía: hermano, volví a la iglesia, pero me siento mal, hermano, porque me aparté y hice una cantidad de cosas, hermano, y me siento muy mal. Yo le dije: si usted ya se arrepintió, el único que lo está acusando es el diablo, porque Dios no está para señalarte. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces usted dirá: hermano, yo me bauticé, pero pequé. Hermano, me confieso, yo también he pecado delante de Dios. Usted me dirá: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos volvemos a bautizar. El apóstol Juan escribe diciendo: esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, no estamos dando licencia para pecar. Estamos más bien expresando esto porque a veces puede ser un serio problema para alguien que de pronto le ha fallado a Dios. Esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, recuerde, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero es necesario acudir a lo que antecede el bautismo, lo cual es el arrepentimiento. Así que es necesario que usted, mi querido hermano, si usted le ha fallado a Dios, también haga un acto de arrepentimiento y le diga al Señor: perdóname, porque te he fallado, porque he pecado delante de ti. El Señor todavía tiene misericordia para nosotros, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y muy peligrosos. Y qué bueno que usted y yo pudiéramos en esta noche, si es necesario, reconciliarnos con el Señor Jesús, estar a paz con el Señor Jesús, pedirle perdón al Señor Jesús, que Él quite toda carga y todo pecado de nuestro corazón. Que si hay algo que te está afligiendo, el Señor, por medio de una petición genuina de parte tuya, Él quite eso de tu vida. Él quite eso lo cual te aqueja y te pesa, y que tú puedas vivir en este siglo tan peligroso, justa y piadosamente delante de la presencia del Señor, aguardando y esperando aguardando la esperanza, bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este mundo no pinta bien, este mundo pinta muy mal, pero es necesario, hermanos, que nosotros guardemos esta salvación tan grande que tenemos. Y hoy es la oportunidad. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Soy bautizado como manda el Salvador. Vamos a cantar ese coro en esta noche con todo nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador. Alabanzas al Señor. Grande gozo siento yo en mi corazón. Cante con el corazón. Ya mis pecados los borró mi Señor. Él ya borró nuestros pecados. Quiero llegar puro Hay que llegar puro y limpio a la presencia del seguiré a mi Jesús.